Hace 20 años, el hoy desaparecido Hugo Chávez llegó a Venezuela con su revolución socialista bolivariana. A su muerte le sucedió Nicolás Maduro, quien ya completa un primer mandato muy turbulento. Con un país en medio de crisis política, social y económica, jura este jueves por un mandato de 6 años más. ¿Hacia dónde va Venezuela y qué es lo que mantiene a Maduro en el poder? Para responder esta pregunta estamos en el segundo desde la redacción del año con Pablo Uribe, nuestro editor internacional. Pablo, ¿cuáles son los factores que hacen que Maduro siga en el poder pese a una situación tan crítica por la que atraviesa Venezuela? Yo creo que hay tres factores centrales para entender lo que está pasando hoy en día en Venezuela. El primero es un factor político, y es que Maduro ha logrado construir una alianza internacional alrededor de su modelo de gobierno a través de alianzas con China, Irán y Rusia. Entonces nosotros podemos evidenciar a lo largo de estos últimos años que Maduro no va a las instituciones multilaterales, a los organismos como la OEA a hablar, sino que va en una gira a China o a Rusia o a Irán para afianzar los lazos internacionales con varios países. A su vez, también hay un elemento muy importante que es el económico. Esos mismos países también le han ayudado a Maduro a tener una base presupuestal lo suficiente para mantenerse en el poder. Rusia le ha dado en los últimos meses más de 10.000 millones de dólares en préstamos y China 5.000 millones de dólares, lo que le ha permitido pagar la deuda de Venezuela, que se estima que es de 175.000 millones de dólares a algunos acreedores, y seguir debiéndole a Rusia o a China, pero ellos le siguen prestando. Entonces yo creo que ese elemento también es muy importante. Y a su vez, el elemento más importante que le permite a Nicolás Maduro mantenerse en el poder es el militar. Hoy en día las fuerzas armadas bolivarianas siguen al lado y han jurado lealtad al modelo chavista de Nicolás Maduro. En parte porque el chavismo ha construido un sistema de ascensos muy particular. Entonces se habla, por ejemplo, que en Venezuela hay más generales que en Estados Unidos y que hay muchas personas que ascienden fácilmente a altos cargos militares. A su vez es claro que los militares de rango medio tienen una cantidad de beneficios a nivel comercial, a nivel de alimentos, e incluso están involucrados en muchos negocios legales e ilegales dentro de la estructura del Estado. Pablo, ¿qué tanta importancia o qué tanto influirá la decisión del Grupo de Lima en no reconocer el mandato de Nicolás Maduro? Es complejo porque si bien el Grupo de Lima sigue haciendo esfuerzos para que el régimen no se posesione mañana y empiece a abrir nuevos escenarios democráticos para lograr una salida negociada con la oposición, es cierto también que las sanciones que ha impuesto el Grupo de Lima y también Estados Unidos y la Unión Europea tienen un impacto importante a nivel individual frente a algunos miembros del régimen, como Diosdado Cabello, o como Dilcia Flores, o como Delcy Rodríguez, pero igualmente ellos siguen ahí y no dan el brazo a torcer. Muchos expertos hablan que las sanciones tienen un impacto medio porque no alcanzan a modificar algo en el comportamiento del régimen frente a la oposición y frente a la comunidad internacional, sino que muchas veces tiene un efecto contrario, es que el régimen se afianza en el poder y toma medidas más radicales. ¿Por qué considera que Maduro tiene buena imagen pese a ese aislamiento internacional? No, más que buena imagen, Maduro lo que hace es mantener una base de popularidad en Venezuela conforme al grupo o a los sectores que lo han apoyado, a los sectores más poderosos del chavismo. Esos sectores más poderosos del chavismo son aquellos que son beneficiarios de subsidios y que hacen parte de toda esta estructura de gobierno a través del carnet de la patria. Esas personas que son beneficiarias, en parte, no todas, pero parte de ellas siguen apoyando al régimen porque pues, el régimen de cierta manera les da algunas cosas. Y ahí que Nicolás Maduro mantenga una popularidad del 20% aproximadamente. Y por último, ¿qué se espera que pase luego del jueves cuando se posesione?
Yo creo que el régimen se va a afianzar en el poder. Es claro que estamos ante un modelo de autoritarismo del siglo XXI, donde se siguen hablando de ciertas formas democráticas, como el Tribunal Supremo de Justicia, que si bien está unido con el chavismo y fue elegido por el chavismo, porque el Tribunal Real está en el exilio, pues mantiene cierto escenario institucional, y a su vez existe una asamblea paralela constituyente, y la Asamblea Nacional Real también sigue legislando, que sus efectos pues no tienen efectos reales, pero pues sigue legislando. El régimen guarda cierta esencia democrática, pero cada vez va ahondando más las medidas autoritarias. Entonces cada vez estamos viendo un modelo de gobierno más cercano al totalitarismo que habíamos visto en el siglo XX que a un modelo democrático que llegó a ser cuando Hugo Chávez estaba gobernando sus primeros años. Entonces yo lo que creo es que este año que se viene va a ser muy complejo, tanto a nivel político, porque ya cada vez va a haber menos vías democráticas, y también se va a afianzar un poco este gobierno cívico-militar de que se habla, con mayor poder en los militares y con una alianza mucho más sólida con Rusia y con China. Antes de terminar, cuéntenos si usted considera que Colombia va a seguir con un canal diplomático frente a las relaciones con Venezuela. Pues yo creo que el canciller lo ha reiterado en rueda de prensa esta mañana. Colombia le interesa ahondar en las salidas diplomáticas y no ha previsto hasta el momento ninguna acción militar, como en alguna ocasión se rumoró. Por tanto, Colombia, pues yo creo que plantearía y seguirá insistiendo en que Venezuela debe lograr una transición democrática sin hacer uso de ninguna vía armada. Bueno, Pablo, muchas gracias por este análisis. Ustedes los invitamos a que nos sigan acompañando en este espacio que tendrá numerosos análisis, tanto nacionales como internacionales.